Hola amigos, hoy vamos a hablar de inflamación de tendones, de degeneración de ligamentos y de tendones. Vamos a ver la diferencia entre una inflamación y una degeneración de un ligamento, de un tendón. Ambas cosas pueden producir dolor. Cuando nosotros tenemos una inflamación de un tendón, ya decimos que estamos al frente de una tendonitis. Cuando tenemos una degeneración del tendón, decimos que es una tendinosis. La inflamación, normalmente hay un aumento de la vascularidad. Hay una inflamación, se extravasa líquido, se acumula líquido alrededor de estas estructuras, se produce un proceso inflamatorio, se liberan sustancias como las prostaglandinas, la histamina también, las interleuquinas, y eso produce dolor. En la degeneración normalmente hay muerte del tejido. El tejido se necrosa, se muere, degenera, se atrofia. Por eso los tratamientos son completamente diferentes. Se ha visto después de muchos años que el uso de los esteroides en pacientes que tienen problemas en los tendones de las extremidades inferiores puede producir atrofia del tendón, debilita el tendón y puede llevarlo hasta a romperse o a desgarrarse. Por eso la utilización de esteroides en los pies o en las extremidades inferiores debe hacerse con muchísimo cuidado y el médico tiene que saber si está frente a una inflamación del tendón o una degeneración del tendón, es decir, frente a una tendonitis o una tendinosis. Nosotros estamos utilizando para las degeneraciones de los tendones, para esas degeneraciones crónicas de tendones y ligamentos en los pies, estamos utilizando el plasma rico en plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? En la sangre, en el torrente sanguíneo, se encuentran unas células que se llaman plaquetas, que una de sus funciones es la de producir los coágulos de sangre, la de impedir que se produzcan sangrados excesivos, que se produzcan hemorragias excesivas. Pero también se ha descubierto que estas plaquetas tienen unos factores que se llaman factores de crecimiento plaquetario o factores desarrollados por las plaquetas que estimulan la neovascularización. La neovascularización no es más que la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esta formación de nuevos vasos sanguíneos hace que los procesos degenerativos de tendones y ligamentos en los pies se recuperen con más facilidad. Pues nosotros aquí en la República Dominicana hoy en día tomamos sangre del paciente, lo metemos en un equipo, en una máquina especial, y ahí esa máquina nos produce una separación de todas esas estructuras, de todos esos componentes sanguíneos, y nosotros utilizamos los más convenientes, como lo son las plaquetas y el fibrinógeno, para tratar esas degeneraciones de tendones, para tratar esas tendinosis muy dolorosas y muy incapacitantes. Hoy le vamos a presentar un paciente que sufría de una degeneración de uno de los tendones del pie, que son el tendón peroneo lateral corto y el tendón peroneo lateral largo. Esos tendones a nivel del maléolo lateral se encuentran envueltos en una vaina y ahí se produjo una inflamación por un trauma anterior, y esa inflamación posteriormente, después de 4 o 5 meses, hizo que empezaran todas estas estructuras a degenerar y a producir un dolor crónico, incapacitante para esta paciente, que la llevó a estar en una silla de ruedas. Señores, en el próximo segmento le voy a presentar este caso tan interesante y cómo nosotros lo tratamos y lo resolvimos con plasma rico en plaquetas.
Hoy estamos hablando de inflamación de tendones en los pies, en las extremidades inferiores, de degeneración de tendones, de la diferencia entre una inflamación y una degeneración y cómo los tratamientos son completamente diferentes también. La inmovilización, el hielo, levantar la pierna, todas esas medidas conservadoras que se utilizan en la primera fase de un proceso infeccioso a veces no son suficientes cuando se produce una degeneración de un tendón. En el caso de hoy tenemos una invitada muy especial, a Mercedes, que sufrió primero un trauma agudo, después ese trauma agudo se cronificó, se produjo una degeneración de los tejidos y tuvimos que utilizar un tratamiento con un plasma rico en plaquetas. Mercedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero que tú le digas a todos nuestros televidentes, pues, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el principio? ¿Qué ocurrió al principio? Bueno, en un principio yo hacía ejercicio en el parque y yo me caí, pero yo no noté inmediatamente nada. Pasado un tiempo, una mañana yo me fui a levantar, me desperté y vamos a decir que yo hice un estiramiento en la cama y cuando apoyé el pie, me dolía la planta del pie. Me siguió doliendo, fui al médico, me tomaron una radiografía que no tenía nada. Me mandaron unos calmantes, Arcoxia. Yo bebí calmante por 3 semanas, no me mejoré. Entonces volví de nuevo, entonces me hicieron una resonancia magnética. La resonancia ya sí salió que tenía una tendinosis. Pero el tratamiento fue en la primera etapa equivocado porque lo que me pusieron fue ultrasonido. Me llegué a dar 30 sesiones de ultrasonido y mucho hielo, pero sin ningún resultado. Hasta que ya yo, gracias a Dios, lo conocía, supe de su trabajo y entonces decidí hacer una consulta y entonces usted cambió el tratamiento. Todo el esquema de tratamiento. Mercedes, pero entonces, antes de tú empezar el tratamiento, es decir, ¿cómo tú estabas? ¿Cómo tú estabas desde el punto de vista físico? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con tu vida? Ah, no, eso fue un desastre porque como nadie me explicó que yo no debía apoyar el pie y yo seguía caminando, el tendón se fue, el tendón se fue degenerando y me dolía más y más y más. Entonces ya yo estaba en cama, ya yo estaba acostada, yo estaba tratando de hacer cita para irme a Estados Unidos porque yo me daba cuenta, yo había hecho 4 consultas diferentes y me habían dicho unos que había que operarme, otros me pusieron una inyección de cortisona y me dijeron que tenía que ponerme más y como que yo sentía que no me estaban explicando claro qué era. Entonces, además ya una cirugía era algo que yo necesitaba sentirme muy segura de poder dar ese paso. Ujú. Pero cuando yo llegué a su consultorio yo estaba en silla de ruedas. En silla de ruedas. En silla de Y es ruedas. decir, tú no podías ejercer ni siquiera tu profesión. Es decir, No, yo no no podía podías ir a trabajar. tu trabajo, no podías hacer tus labores del hogar. Es decir, era una situación Difícil. verdaderamente penosa y Sí, difícil en tu vida. difícil, muy ¿Cuánto difícil. tiempo tú pasaste así, Mercedes? Bueno, yo tenía ya 3 meses, porque fue paulatino. Ya en esos últimos días que yo fui, yo tenía como 15 días ya que yo misma me había decidido quedar en mi cama y mandé a buscar una silla de ruedas en lo que yo podía contactar un médico que fuera de aquí y empecé a hacer los arreglos. Y después de eso, entonces yo tengo ya 5 meses con este problema. Ujú, Ya yo ahora, ya después de la segunda infiltración, yo empecé a mejorar poco a poco ujú. y con las terapias también que usted me recomendó de Electromagnéticas. electromagnética, eso me ha ayudado mucho Ujú, y los ejercicios ujú. y yo estoy recuperando la tonicidad muscular de la pierna porque yo la había perdido Es decir, completamente. 5 meses tú, que sin caminar, pues los músculos se fueron debilitando, se fueron Exacto. atrofiando y ya tú te sentías inestable al caminar. Sí, yo andaba con muletas, era. Sí, es impresionante, ¿sabes? Cómo la degeneración de un tendón, como un proceso crónico de un tendón puede producir tanto dolor, incapacitar totalmente a una persona joven, una persona que necesita ejercer sus funciones, tanto laborales como sus funciones en el hogar, y llevarla a la cama, llevarla a una silla de ruedas,
y no tener ninguna esperanza. Entonces, ¿qué sucedió cómo tú te sentiste cuando yo te ofrecí la terapia con un plasma rico en plaquetas, y sacar de tu propia sangre, coger las plaquetas ahí, utilizar esas plaquetas para regenerar ese tendón, esa tendinosis? ¿Cómo tú te sentiste? ¿Qué fue lo primero que tú pensaste? Bueno, yo había oído algo de ese tipo de tratamiento, pero me quedaban mis dudas. Entonces, cuando yo salí de su consultorio, yo me fui a mi casa, yo busqué en el Hiciste internet. una investigación. Claro, claro. Yo busqué en el internet y sí, entonces ahí tomé la decisión porque yo vi que era una terapia que se usaba en el mundo, o sea, que no era una cosa que estaba nadie inventando Eso no era conmigo, un invento. sino que era una cosa que había dado resultados. Sí. Cuando tú me viste a mí que yo me vestí, me puse toda esa máscara y me puse toda esa No, cosa, pero yo eso sabía que estaba en un ya tú quirófano. sabías que te estaba en un quirófano, Eso ¿verdad? sí. Si nosotros tratamos de hacer esa terapia, pues se trata de hacer con toda la asepsia y antisepsia posible, porque la única complicación, fíjense lo bueno de este tratamiento, lo primero es que es autólogo, es decir, es de la propia sangre del paciente que se toma. Es decir, no va a haber ahí ningún contagio de ninguna enfermedad como HIV o una hepatitis o cualquier otra de las enfermedades transmisibles por la sangre. Es decir, la propia sangre del paciente, eso se mete en una máquina especial y ahí se hace la división de las células, y esas células pues con mucho cuidado de que no se vayan a infectar, que no se vayan a contaminar con ninguna bacteria del ambiente, pues se inyectan, todo eso dirigido con un ultrasonido de alta resolución para colocar exactamente donde está el problema, colocar esas células ahí y que se produzca el fenómeno de la neovascularización, que se produzca el fenómeno de la regeneración del tendón y de los ligamentos. Nosotros normalmente pues también ayudamos con terapias electromagnéticas, tal como decía Mercedes, para que ese proceso, ese fenómeno, pues se dé con más intensidad y la regeneración pues sea mejor. Mercedes, y hoy en día, ¿cómo tú te sientes hoy? Pues yo estoy mejorando paulatinamente, he venido mejorando después de la segunda infiltración. Ya desde el día 25 de noviembre, que fue el Día de Acción de Gracias, yo me pude levantar sin muletas ese día. El Señor me regaló ese Qué regalo. maravilla, qué Sí, maravilla. tengo que darle gracias a Dios y a usted Sí, que lo sí, puso sí. en mi camino para Claro que yo sí. poderme recuperar. Y poco a poco, yo camino todavía con cierta cojera, Ujú, tengo dificultad con las escaleras ujú. y no puedo andar descalza Ok. todavía. Ujú, Tengo puesto una tobillera reforzada ujú, y los tenis. ujú. Esos son los zapatos que yo uso todo el tiempo, incluso hasta para levantarme de la cama. Yo tengo mis tenis al lado de la cama y me despierto y me pongo los tenis y poco a poco. Eso me toma todavía cierto trabajo, comenzar a caminar en la mañana. Estos procesos son bien delicados, tenemos que ir poco a poco haciendo que el paciente vaya caminando, la inmovilización, el reposo, las terapias también físicas son muy importantes para que se vuelva a regenerar, esas estructuras se vuelvan a regenerar y el dolor pase y que Mercedes pues tenga una vida normal como la que tenía antes. Mercedes, yo te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de toda esta experiencia. Yo sé que tú vas a ir cada día mejorando cada vez más, que te vas a ir sintiendo mejor y que este problema pues yo creo que sí que va a ser solucionado. Bueno, yo estoy muy agradecida por el tratamiento, me ha dado muy buen resultado, yo estoy muy mejor y sé que ya es cuestión de que los músculos se fortalezcan, porque ya yo camino con un poquito de dificultad, pero camino bien, estoy haciendo Camina bastante bien. sí, bastante bien. Señores, en el próximo segmento hablaremos entonces de la conclusión, hablaremos un poquitico de nuevo de esta terapia con electromagnética y la terapia con un plasma rico en plaquetas para la regeneración de tendones y ligamentos de las extremidades inferiores.